Hola a todos, bienvenidos al patio de Sócrates. Terminé el vídeo anterior recalcando que la filosofía había inventado el método científico y asimismo había dado origen a la ciencia moderna. También recordé que personajes científicos tan importantes como Galileo o Newton se consideraban a sí mismos como filósofos. Y eso me permitió poner de manifiesto el papel fundamental de la filosofía como generadora de la ciencia actual. Ahora bien, parece evidente que la filosofía ya no puede hoy en día, y desde hace un par de siglos, tratar de temas que son competencia exclusiva de la ciencia. Mucha gente, de hecho, debido a un exceso de confianza o quizá de soberbia científica, podría tener la tentación de pensar que la ciencia es la única que puede aportarnos un verdadero conocimiento sobre el mundo y que la ciencia, tarde o temprano, responderá a todas las preguntas que se plantea la humanidad. Si esto fuera cierto, entonces efectivamente la filosofía ya no tendría sentido y estaría condenada a desaparecer como materia de conocimiento. Y como mucho no serviría para nada más que como mero ejercicio mental, tan vano e inútil como hacer crucigramas o resolver acertijos. Esta visión de la filosofía, que parece muy simplista, es sin embargo bastante frecuente. Incluso la podemos escuchar en boca de gente muy preparada e inteligente. Stephen Hawking, por ejemplo, que en paz descanse, llegó a decir que la filosofía había muerto. Additionally, these are questions for philosophy, but philosophy is dead. Eso lo dijo Stephen Hawking en un libro publicado en 2010 titulado El Gran Diseño. Y para explicar por qué, según él, la filosofía había muerto, Hawking decía que era porque los filósofos no habían sabido mantener el contacto con el desarrollo moderno de las ciencias, especialmente de la física, y que por tanto la filosofía se había quedado obsoleta y ya no tendría nada relevante que aportar. Interesante. Entonces, si he entendido bien, lo que quiere decir Hawking es que a través de la ciencia se puede responder a todas las preguntas y que la filosofía, por haberse quedado anticuada, desfasada, arcaica, viejuna, vamos, pues ya no tiene nada que hacer, nada que decir y que no vale para nada. Vamos a ver. Si yo quisiera saber, pongamos por caso, si la gestación subrogada es moralmente lícita y aceptable, entonces tendría que preguntárselo a alguna ciencia. ¿Pero a cuál? ¿A la biología? ¿A la obstetricia? ¿A la física? Si algún día la ciencia pudiera explicar todos los fenómenos físicos del universo, pues sería estupendo. Pero eso no nos permitiría responder a la pregunta, por ejemplo, de si es moralmente aceptable para un Estado fabricar y vender armas, o si es moralmente lícito para una sociedad aplicar la pena de muerte, o si es correcto utilizar embriones humanos vivos para producir células madre, o si la eutanasia es un homicidio o no, o si los animales deben tener derechos civiles, o si la libertad de expresión debe tener límites. En fin, creo que ya empezamos a entender que hay una infinidad de cuestiones que son competencia de la filosofía. Y son todas esas cuestiones que tienen que ver con los valores humanos, con los conceptos éticos y morales, con lo que es correcto o incorrecto, con lo justo o lo injusto, con cómo debemos vivir, cómo debemos comportarnos. Porque la ciencia, nos puede decir, no sé, cómo fabricar una bomba atómica. Pero la ciencia no nos puede decir si está bien o no hacer una bomba atómica. Con lo cual, allí, aunque solo sea en las cuestiones que vamos a denominar éticas, los valores,
ahí la ciencia no tiene nada que decir. Ahí es la filosofía la que tiene que hablar. De hecho, prácticamente todas las materias científicas son objeto de estudio de la filosofía. A modo de ejemplo, en la carrera de medicina se estudia una asignatura que se llama Ética y Filosofía de la Medicina. Y en esa asignatura pues, se plantean cuestiones relacionadas con la deontología médica, con las reglas que han de guiar la conducta profesional del médico, o con aspectos relativos al objeto de conocimiento de la medicina. Pero hay muchos otros ejemplos de actuación de la filosofía en otras disciplinas, como por ejemplo la filosofía política, que aborda todo lo tocante a la relación entre el individuo, la sociedad y el poder. También podemos citar la filosofía del derecho, en que nos preguntamos cosas como ¿la ley es siempre moralmente correcta? O ¿qué más? La filosofía de la economía, la filosofía del lenguaje, la filosofía del arte. En la filosofía del arte, por ejemplo, nos preguntamos ¿qué es arte? ¿Qué no es arte? ¿Cómo definimos el arte? ¿Qué más? La filosofía de la historia, la filosofía de la religión, la filosofía del conocimiento, en que pues, se reflexiona sobre las cuestiones relativas a nuestra experiencia, a nuestro conocimiento del mundo, a la conciencia, al espíritu. De hecho, gracias al trabajo de filósofos como Descartes, podemos estar seguros de que pensamos, de que somos seres conscientes. Descartes demostró que incluso si estuviéramos en una simulación, incluso si estuviéramos esclavizados en Matrix, sin saberlo, seguiríamos siendo seres pensantes y conscientes. Y esa certeza no es mérito de la ciencia, no es mérito de la física, ni de la biología, ni de las matemáticas. Esa certeza es mérito de la filosofía. Así que, señor Stephen Hawking, con toda humildad se lo digo, pero creo que usted se ha equivocado. Porque la filosofía está viva y coleando. Y hay innumerables cuestiones que solo pueden ser tratadas por la filosofía y que nunca podrán ser contestadas por la ciencia, independientemente del grado de desarrollo que alcancen las ciencias. Bueno, vale. Entonces la filosofía estudia muchas cuestiones que no pueden ser tratadas por la ciencia. ¿De acuerdo? Pero alguien podría decir, y con muy buen criterio, vale, la filosofía estudia muchos temas. Temas éticos, temas existenciales, temas estéticos, pero todos esos temas tienen algo en común, y es que suelen ser irresolubles, es decir, que no pueden ser resueltos satisfactoriamente. De hecho, cada filósofo aportará al respecto una opinión diferente. Entonces, vuelvo a repetir la pregunta. ¿De qué nos sirve la filosofía a los humanos si no es capaz de resolver los problemas humanos? Vamos a ver, a modo de ejemplo, ¿ha resuelto la filosofía las controversias ligadas a la interrupción voluntaria del embarazo? No. ¿Ha respondido la filosofía a las dudas planteadas por la eutanasia? No. ¿Ha aclarado la filosofía si la manipulación eugenética en humanos está bien o está mal? Pues tampoco. La ciencia, en cambio, sí que resuelve problemas y da respuestas concretas y específicas. Pues no, esto no funciona así. Y es necesario entender que un problema humano, un problema ético, un problema existencial, no se puede resolver como se resuelve una ecuación matemática. La filosofía, por supuesto, que resuelve problemas. Pero como hemos dicho antes, difícilmente la filosofía puede dar una respuesta que haga consenso. De hecho, en filosofía no hay consenso en casi nada. Pero la ausencia de consenso no significa la ausencia de debate, ni la ausencia de discusión. De hecho, cuando decimos que una cuestión filosófica no ha podido resolverse, no estamos diciendo que no exista ninguna respuesta para esa cuestión, sino que al contrario existen muchas respuestas, muchos argumentos. Pero ninguno de esos argumentos consigue triunfar sobre los demás porque ninguno es totalmente satisfactorio. Con lo cual,
Podemos decir que la incerteza de la filosofía no se debe a la ausencia de respuestas, sino a la multiplicidad de respuestas. Vale, lo que usted diga, pero tener muchas respuestas y no saber cuál es la respuesta correcta, pues eso equivale a no tener ninguna respuesta. Pues no estoy de acuerdo, porque eso es precisamente la fuerza y la grandeza de la filosofía, y eso es lo que la convierte en una disciplina no útil o inútil, sino absolutamente necesaria. Porque la filosofía consiste en pensar de forma crítica, nunca dogmática ni partidista. Consiste en cuestionar las cosas, consiste en hacer preguntas, para demostrar que las cosas no tienen una respuesta simple y única, sino siempre múltiple, porque la verdad nunca es simple ni simplista. Y como ejemplo de esto que acabo de decir, recordaré que hay cuestiones de la filosofía a las que también responden las religiones, como son pues todas las cuestiones de orden ético o moral, es decir, cómo debemos vivir, cómo debemos comportarnos con los demás, si algo es correcto o incorrecto, si algo está bien o está mal, y por supuesto también todas las cuestiones que tienen que ver con lo trascendente, con el alma, con la conciencia, con el destino del alma. Y resulta que las religiones pues sí que responden a esas preguntas. Además, responden de manera clara y contundente. Pero sus respuestas son dogmáticas. Sus respuestas son unívocas, indiscutibles, puesto que proceden de Dios, quien ha revelado la verdad a los hombres a través de sus profetas, de sus mensajeros, de sus emisarios. Y esa es la única verdad y no hay que cuestionarla. La filosofía, en cambio, trata esas cuestiones de manera racional, argumentada, y nos enseña que más allá de los dogmas impuestos, más allá de las ideas recibidas, existe otra forma de entender y de interpretar el mundo. Desde ese punto de vista, la filosofía tiene un papel que la ciencia no puede desempeñar, puesto que la ciencia no está habilitada para responder a dudas éticas, morales o existenciales. Entonces, si no existiera la filosofía para tratar de responder a esas preguntas, y puesto que la ciencia no está habilitada, como he dicho, para contestarlas, entonces serían terreno abonado para los dogmatismos de toda clase, que son esencialmente la religión y la tradición. Con lo cual sería muy lamentable e incluso muy peligroso renunciar a reflexionar racionalmente sobre esas cuestiones, aunque las respuestas que obtengamos nunca vayan a ser inequívocas y consensuadas. En conclusión, si quiero responder a una pregunta complicada, no sé, por ejemplo, ¿la libertad de expresión debe tener límites o no? Por ejemplo, tengo varias opciones para responder a eso. Puedo preguntárselo a mi cuñado independentista, puedo preguntárselo al cura de la parroquia, o a mi vecino vegano, o a mi primo meteorólogo, o bien, en lugar de eso, puedo tratar de reflexionar sobre el tema. Puedo establecer los problemas que plantea, sopesar los distintos argumentos en un sentido y en otro, tratar de aplicar mi raciocinio, mi sentido crítico, mi capacidad de ponderación, y si no consigo hallar una respuesta, al menos habré planteado correctamente el problema. Y sabré por qué pienso lo que pienso, y eso al fin y al cabo es hacer filosofía. O sea que la filosofía también sirve para eso, para dejar de lado las primeras impresiones, los prejuicios, el apasionamiento, las creencias y tendencias del momento y empezar a usar la cabeza. Así que, aunque solo fuera por eso, la filosofía es más que necesaria en la vida cotidiana. Bueno, pues ya he terminado este vídeo. Espero que nos haya quedado a todos un poquito más claro qué es la filosofía y para qué sirve. Si te ha gustado el vídeo, dale un like
Incluso me puedes dejar un comentario si quieres. Bueno, hasta luego.